Muy buenos días, mi nombre es Nelson Gutiérrez y continuando los temas de anestesiología abordaré el tema de presiones invasivas. Bueno, hablando de presiones invasivas hablamos de todo método de monitoreo invasivo que requiere un catéter, el cual nos medirá presiones más que todo. Así tendremos datos fisiológicos y fisiopatológicos en el paciente de unidades de cuidados intensivos para actuar de una manera rápida. Empezaremos a hablar de la canalización arterial. Vamos a entrar un catéter en unas indicaciones especiales, sobre todo en pacientes que requieran monitorización hemodinámica, como pacientes inestables o múltiples muestras sanguíneas, ya que estos catéteres también están hechos para tomar múltiples muestras sanguíneas en pacientes con acceso venoso limitado y en sí también en pacientes con administración arterial de fármacos. Resumidas cuentas, pacientes inestables. En cuanto al equipamiento, aparte del equipamiento básico que requiere toda cateterización, que es una aguja, la guía, el dilatador y pues algún corte si se necesita, pues específicamente para este monitoreo vamos a necesitar un catéter especial que mida presiones para la tensión arterial. Específicamente vamos a necesitar un mecanismo de transducción, un sistema de transducción que va a tener un lavado de arrastre que va a limpiar el sistema, puesto que es un sistema que necesita de lavado constante, y un monitor que nos mostrará las ondas. En cuanto a la técnica, entonces, la más usada es en la arteria radial. Para hacer esta técnica vamos a usar pues previa asepsia y antisepsia y todo lo que se necesita para cualquier cateterismo, y además de esto la prueba de Allen, que nos va a dar consentimiento si la parte está bien irrigada contralateralmente, ¿sí? Se va a comprimir la muñeca, área radial y área cubital. Posteriormente se va a volver pálida la mano y los dedos, y al soltar solamente la arteria cubital y que vuelva al flujo sanguíneo, vamos a ver si realmente la mano vuelve a su color normal, lo cual daría una prueba de Allen positiva y tendríamos así una circulación colateral buena para hacer el cateterismo. Posteriormente el lidocaína, pues vamos a recordar la anatomía de la arteria radial en el hueso radial y poderla cateterizar, y pues posteriormente vamos a calibrar el monitor para que nos empiece a mostrar las ondas. En cuanto a la interpretación de la curva, entonces vamos a ver curvas como las que vemos en la imagen. Una curva que el pico máximo nos va a dar la presión sistólica y el pico mínimo la presión diastólica. Entre estas se presenta la onda bícrota, que es la onda que se presenta al cierre de las válvulas aórticas en la sistólica. Se habla que las variaciones de amplitud mayores de 10 milímetros de mercurio nos guían a pulsos paradójicos que se pueden presentar en taponamientos cardíacos, enfisemas y neumotórax, pero más que todo esta prueba se hace para un monitoreo rápido y constante de la tensión arterial en pacientes en UCI y en pacientes que se están siendo intervenidos en salas quirúrgicas. En cuanto a las complicaciones básicas de este procedimiento, encontramos espasmo arterial, el cual puede ser corregido fácilmente con calentamiento del miembro contralateral. También se puede usar lidocaína en estos casos. Otra complicación frecuente es la trombosis, que puede ser revertida con streptokinasa. La infección también es muy frecuente y esta es una indicación de quitar el catéter. Y las hemorragias, que se pueden aliviar presionando de 5 a 10 minutos el lugar de la invasión. Otro tipo de monitorización invasiva es la hemodinámica invasiva, que nos va a hablar de parámetros hemodinámicos. Este tipo de monitoreo toma en cuenta la carga telesistólica y telediastólica de los ventrículos. Entonces va a tomar la precarga como parámetro. Teniendo la precarga, pues vamos a poder medir las funciones ventriculares y las funciones en sí de las cavidades cardíacas. Entre estas técnicas, entre las más comunes que encontramos está la PVC, que es la presión venosa central, la cual se hace colocando un catéter en la aurícula derecha. Esta se hace mediante la colocación de un catéter en vía venosa central, ¿sí? Es un procedimiento y un sistema que tiene 3 llaves. Una llave, la cual contiene el suero, otra llave, la cual contiene el manómetro transductor, y otra llave pues, que va a permitir que pase la solución salina del suero hasta la cavidad cardíaca derecha, más exactamente la aurícula derecha.
Esta solución salina nos va a representar la presión y al llenarse el manómetro nos va a hacer medir la presión venosa central. Va a aumentar, va a oscilar, dependiendo de si está en sístole o en diástole, y con cada contracción también va a oscilar un poco. Los valores normales para la presión venosa central están entre 1 a 6 milímetros de mercurio o de 6 a 12 centímetros de agua, dependiendo de cómo esté calibrada. Y la utilidad de esta prueba nos permite la corrección aguda de la volemia. Como estamos viendo, la precarga del ventrículo derecho también nos permite valorar la función del mismo, y detección precoz de anomalías que nos dañen el ventrículo derecho, como insuficiencias cardíacas o como lo es un taponamiento cardíaco. Sí. La otra medición invasiva central que utilizamos es la medición de la poscarga pulmonar, la cual se hace con la presión de la arteria pulmonar. Esta básicamente se hace con un catéter llamado Swan-Ganz. Este catéter se inserta desde el cuello, desde la vena yugular, pasando por la subclavia, llegando a la aurícula derecha, pasando por el ventrículo derecho y así llegando a la arteria pulmonar y a sus capilares. Es la prueba que mejor nos mira la función cardíaca, hablando desde la monitorización invasiva, y también nos permite mirar lo que es la resistencia vascular pulmonar, ya que llega hasta los capilares pulmonares, que es la diferencia de la presión entre la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento, que es la presión que se presenta en el árbol pulmonar, y la relación de resistencia pulmonar sistémica, la cual, si es mayor de 0.2, indica un mal pronóstico. Ahora veremos un video el cual explica cómo, desde que introducimos el catéter por el cuello y llegamos a la vena cava superior, posteriormente inflando el balón que tiene el catéter para un mejor manejo del mismo y para un mejor paso por las cavidades que vamos a estudiar, nos empieza a botar unas ondas, ¿sí? Unas ondas de presión que son características. Empezamos con las de la aurícula derecha, que son de una amplitud moderada, pasando al ventrículo derecho, que ya son de una amplitud más mayor, y pasando después por la arteria pulmonar, que vuelve a disminuir un poco las ondas y su amplitud, y de este modo en el monitor vamos a saber cuándo estamos en la aurícula derecha, en el ventrículo o en la arteria pulmonar, ¿sí? Y ya cuando llegamos a los capilares pulmonares vemos que la amplitud sigue disminuyendo, ¿sí? En este punto nos devolvemos, porque el catéter va a quedar fijado en este punto. Entonces vamos a desinflar el balón y nos vamos a devolver un poco, porque el objetivo de este catéter de Swan-Ganz es dejarlo en la arteria pulmonar y pues moverlo si es necesario medir alguna presión de las que ya vimos. Entonces, este examen nos da muchas presiones y por tanto se habla de que nos da un monitoreo hemodinámico y de la función cardíaca muy específico. Entonces podemos obtener también la presión venosa central, puesto que recordamos que pasamos por la aurícula derecha, la presión capilar pulmonar, como ya lo vimos, llegamos hasta los capilares pulmonares, el volumen minuto, que se mide por un termostato que el catéter tiene. Entonces la sangre oxigenada y la no oxigenada tienen diferente temperatura, la saturación mixta de oxígeno, ya que también es sensible a medir niveles de oxígeno en los capilares, el gasto cardíaco, pues al ver la fracción de eyección del ventrículo derecho, el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco multiplicado por el índice de superficie corporal, y lo que es el índice de volumen sistólico, que es el índice cardíaco dividido por la frecuencia cardíaca. En cuanto a las referencias que más usamos en este estudio, es la presión promedio de la arteria pulmonar, que oscila entre 9 y 17 milímetros de mercurio. Hablamos que si es mayor de 25 en reposo ya es hipertensión pulmonar.
es un método diagnóstico para este tipo de enfermedad. También nos muestra la presión de clavamiento, que va desde 5 a 15 milímetros de mercurio. Si sobrepasa los 15, indica que el pulmón puede presentar edema hidrostático. Y la otra referencia importante es la presión de la aurícula derecha, que va de 0 a 8 milímetros de mercurio, que es la misma presión venosa central. Otra técnica de monitoreo invasivo es la presión intracraneal, la PIC. En esta, los pacientes de cuidado intensivo tratamos de prever su presión de perfusión cerebral, ¿sí? Ya que el cerebro es un órgano que a diferentes cambios de oxígeno o de volemia se afecta y deja secuelas fácilmente. ¿Cómo sacamos la presión de perfusión cerebral? Restamos la PIC a la presión arterial sistémica. Esta oscila entre 1 y 20 milímetros de mercurio, y pues al tener estos datos y ver estas oscilaciones que van bajando, pues podemos prevenir una secuela neurológica si actuamos a tiempo en la corrección ya sea de la hipovolemia o de la hipoxemia. Los objetivos de esta, entonces, pues es monitorear la PIC. Es controversial, puesto que para hacer este procedimiento hay que hacer una incisión en el cráneo, entonces el que lo debe hacer es un neurocirujano, y se hace con una sonda de fibra óptica, se puede colocar en los ventrículos o en el parénquima del cerebro. Se puede mover fácilmente, entonces puede dar cifras erráticas y puede presentar infección en alto grado. Y debemos recordar las indicaciones. Se usa en cualquier situación de compromiso neurológico con disminución severa del nivel de conciencia o con un Glasgow menor de 9 puntos. Y ya para terminar serían las complicaciones de este monitoreo, que en primer lugar está en la hemorragia, y más que todo sean pacientes con trastornos de la coagulación, en infección y en movilización inadvertida del sensor, ya que este sensor se puede mover muy fácilmente, puesto que no queda bien fijado en muchas ocasiones en la cavidad craneana. Siguiente. Este fue todo el tema de presiones invasivas. Agradezco su atención y ahí les dejo la bibliografía.